En este mundo muchas cosas son infinitas, como por ejemplo los números, la estupidez y la creatividad humana. De hecho, se supone que la creatividad es la capacidad de generar ideas u objetos originales. Sin embargo, algunos se pasan de creativos, incluso pasándose de los límites, podría decirse, morales. Y lo digo por esta mierda. Hablaremos brevemente sobre Demonofobia, el videojuego más perturbador que haya jugado hasta ahora, podría decirse. Sé que muchos se dirán, pero ¿por qué diablos lo jugué? Bueno, simplemente fue por mera curiosidad. La primera vez que escuché sobre este videojuego fue por allá del 2021 o 2022 más o menos, cuando un pana me mencionó sobre un videojuego bastante sádico que tenía aspecto de un juego Flash, donde había una tipa que salía en un bucle o algo así, y según palabras de él, me dijo que este videojuego fue prohibido en todo el mundo. Aunque yo tampoco le presté mucha atención en su momento, ya que pues ese tipo hablaba mucha, como dirían por donde vivo, mucha paja. Sin embargo, mencionó el nombre de lo que vio, y se llamaba Demonofobia. Lo anoté en caso de que me dieran ganas de investigar. Pasaron 3 años. Y de no ser porque un random que me encontré jugando el Counter-Strike 1.6, tal vez no estuviese aquí hablando sobre ello. Ya que pues cuando estaba jugando, hablé con él y le di la misma descripción que me dio mi pana sobre ese juego que me contó. Y resulta que el tipo me dijo que sí existe y que estaba, según sus propias palabras, bastante extraño. Así que entonces mi pana sí estaba en lo cierto. Por primera vez le doy la razón, pero no se emocione. Me puse inmediatamente a buscar en la web el juego y pensé que no sería bastante fácil. Literalmente lo encontré en la primera página que me apareció. ¿Será que es sádico este juego? Pongámoslo a prueba. Juego del diablo. Hoy vamos a probar Demonofobia, muchachos. De día, son las 11 de la mañana. No voy a probar este juego de noche porque ese tipo de cosas no me gusta jugarlas de noche porque puede ser que me den unas pesadillas respecto a ese juego. A ver, aquí como que aquí hay un texto. Vamos a leer que dice: para más boludeces insanas para el sujeto enfermo que se goza de este material, por favor pégate una vuelta en mi blogorcio. ¿Quién mierda se va a gozar este material? O sea, ¿quién? Sí, amigo, eso es lo que yo busco. Vamos a abrir esta basura, pesa 200 megas. No puedo creer que este videojuego pese 200 megas, ni siquiera es tan vasto a decir verdad. Vamos a ver. Mierda. En fin, este videojuego no cuenta con un menú principal. Abres y ya estás empezando a jugar inmediatamente. Y lo primero que vi fue No, güey. Es una niña, chico. lo cual caí para atrás y me causó bastante disgusto. Y también que estamos en un laberinto. Pero no el laberinto de David Bowie, ese no. Donde al parecer nuestra pequeña Sakuri, la cual es la protagonista, lleva un tiempo no identificado allí. Solo sabe que se acostumbró a la oscuridad y que ese lugar es repulsivo. Y que no está sola en el laberinto, ya que hay monstruos y escenas grotescas de todos los tipos. Por lo que hay que ingeniárselas para esquivarlos y luchar con algunos de ellos. ¿Cómo? Pues sencillo, usando los ítems que encontremos en el lugar, ya sea porque están tirados por allí o mediante puzzles. Y a medida que vayamos avanzando el juego se pone bastante fuerte, a decir verdad. Pero porque lo juegas, ¿no era mejor ver un gameplay? Bueno, sencillamente yo tengo una regla, si un juego y quiero hablar de él, primero tengo que jugarlo, ya que no le veo razón que hable de él y no haya jugado, ¿me entienden? Saben a lo que voy. Cuando parece que Sakuri está sola, en teoría aparece un ente llamado Ritz, que parece ser bueno y nos ayuda en nuestra travesía. También se nos aparece más adelante la madre de Sakuri, quien parece comerse un ser cercano a ella y también nos quieren matar. Después de tanta travesía por ver el desenlace de cómo coño terminaría esta historia, pues resulta que Ritz se nos aparece y nos dice que este laberinto es en realidad el infierno de Sakuri y que cada vez que ésta moría volvía a aparecer, pero se le olvidaba todo lo que experimentó. Y para rematar no hay escape, y dicho sea de paso tenemos que pelear contra él. ¿Para qué? Pues para nada, porque al final no podemos salir y Sakuri cae en demencia total, atrapada en un buque sin fin y fin. ¡Ay, qué pedazo de mierda! Bueno, al final de jugar quedé con la conclusión obvia de que no es un juego para nada recomendable por dos cosas. Primeramente el contenido altamente explícito y segundo su jugabilidad. Por la parte del contenido es con respecto a las ejecuciones de Sakuri, ya que son muy variadas y muy fuertes, a pesar del pobre detalle gráfico del mismo. Es más, una de las partes que más me perturbó fue con este monstruo de acá, que nos hace daño manipulando a Sakuri para que ésta se haga la paja.
u otro monstruo que golpearía a Sakura por el estómago para que luego esta tipa sacara lo que tenía allí reservado y para que este bicho le muela la cara a punta de golpes, entre muchas ejecuciones más. Y como diría el niño del alfajor, Lo peor de todo es que en los primeros minutos de juego yo estaba comiendo y la primera ejecución me revolvió un poco el estómago. Y diría que en menor medida algunos monstruos que a decir verdad parecen inspirarse en órganos sexuales. Vaya infierno de esta jovencita. Creo que compararlo con el infierno de Dante con todos sus niveles es mucho. Lo otro es su jugabilidad, ya que a pesar de lo pobremente gráfico, como ya dije anteriormente que se ve, es ridículamente difícil. Te lo voy a explicar de esta manera. Imagina jugar Metal Slug con dificultad al máximo, pero con la única excepción de que tu personaje se mueva de manera tosca y lenta, que tardes un chingo en lanzar una granada y que también a la vez te salgan 1000 balas de cualquier parte. Literalmente eso fue lo que experimenté. Fue muy jodido. Y me tardé muchísimo para pasar el juego, a pesar de que es un juego que debería pasarse en 40 minutos. Pero bueno, el gameplay lo complica demasiado. En resumen, no es recomendable por ningún lado. Es una puta pérdida de tiempo. Se me pasa por alto otra información, y es que el videojuego se lanzó en el año 2008 y fue desarrollado por un sujeto llamado 237, que no se sabe mucho de este, pero investigué un rato y resulta que un año después de que se lanzó este juego, el tipo lanzó, o el tipo o tipa o lo que sea, lanzó un juego beta con la misma temática de monofobia, llamado Xenofobia, pero luego se perdería por unos años desarrollando este último, hasta que en el año 2021 anunció el producto final, el cual decidió cambiar el nombre a Distanasia, el cual fue lanzado este año 2025. E incluso se dice que próximamente se lanzará en Steam, y como ya dije, será igual que su antecesor. Pero bueno, me estoy saliendo un poco del tema, la verdad. Y si quieren que juegue el Distanasia, pues apoyen mucho este video, pero lo dudo mucho. Bueno, espero que les haya gustado este video, la de sí verdad, ya que me tomé mucho tiempo para desarrollarlo. Espero verlos pronto y no olviden darle me gusta y compartirlo con sus amigos si ustedes quieren. Soy Koba y nos vemos en una próxima ocasión, muchachos. Y porfa, júrenme que no vayan a jugar esta mierda. Lo vuelvo a reiterar, no vale la pena. Chao.